El darwinismo es el apéndice científico de la teoría del libre mercado de Adam Smith. Malthus, un alumno de Adam Smith, es el que escribió sobre la población, en el cual decía que el aumento de la población en progresión geométrica, mientras que los alimentos aumentaban en progresión aritmética, conduciría a una lucha por la existencia. El libro de Malthus también me lo he leído y la verdad que es un libro que te produce una sensación de indignación que te hace subir los calores para hablar unas cosas de los pobres, ¿no? De que si no tiene nadie que le mantenga no tiene derecho a la menor ración de alimento, que en este banquete no le hemos puesto cubierto y que si alguien se levanta y le deja sitio, otros seguirán su ejemplo y la armonía de la fiesta que había se convertirá en escasez. O sea, que la naturaleza dice que el que no tenga posibles que se muera, una cosa francamente terrible. Y Darwin, en su autobiografía, dice que leyendo el libro de Malthus fue cuando encontró una teoría sobre la que trabajar. La lucha por la vida viene de Malthus. Y luego, de hecho, en el Origen de las especies, dice que su teoría es la teoría de Malthus aplicada con multiplicada fuerza a los reinos animal y vegetal. El darwinismo lo que tiene, fundamentalmente, como supuesta base teórica, es que no es una base teórica claramente formulada, nunca estuvo claramente formulado. En el libro de Darwin, el final, el que intenta resumir cuál es su visión de la vida, es un auténtico batiburrillo de ideas en el cual habla del uso y el desuso, las condiciones del ambiente, la selección natural, la competencia, todo junto, todo revuelto, no tiene una idea muy clara del asunto. Lo que ha habido ha sido una depuración de sus ideas para llegar al concepto de selección natural, que Darwin lo basaba en la observación de los animales domésticos, de una forma errónea, porque en la naturaleza ocurre todo lo contrario que ocurre con los animales domésticos, que los seleccionadores seleccionan animales aberrantes, que son útiles para ellos, y en la naturaleza lo que se reproducen son los normales. Entonces, después de profundizar en el origen del darwinismo, en las condiciones históricas que rodearon el éxito del libro, cuyo título era sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o el mantenimiento de las razas favorecidas en la lucha por la existencia, muy significativo. Y eso justifica el éxito que tuvo entre las clases acomodadas victorianas y de todo el mundo, claro, entre las que estaban los científicos habitualmente. La verdad que fuera duro, pero es que es muy curioso porque mis colegas más fervientemente darwinistas no han leído jamás a Darwin. Entonces se basan, como yo me basaba hasta hace unos años, en los libros que comprabas para tu preparación, que eran libros de origen anglosajón. En la universidad nos formábamos siempre con libros de origen inglés, norteamericano, en los que cuentan su propia historia. Pues dije, bueno, voy a ver qué he descubierto. Y compré los libros de Darwin y me los leí a fondo. Y la verdad que demuestran, en primer lugar, pues eso, lo que era un naturalista aficionado. Él no era profesionalmente científico, su titulación era su graduado en teología. Y tampoco se caracterizan por una brillantez en las exposiciones. Es algo como un poquito espeso, ¿no? En su autobiografía él mismo lo reconoce, ¿no? Dice que no tiene una gran capacidad de aprensión e ingenio que demuestra a otra gente inteligente como Huxley, fue su protector. Y al final de su autobiografía dice que unas cualidades tan mediocres como las que poseo, es verdaderamente sorprendente que algunas de mis aportaciones hayan sido acogidas por los científicos. Él habla de los científicos como algo ajeno a él. Evidentemente él no era científico. Es decir, que cuando te pones a profundizar en la historia, te das cuenta de que nos han contado un cuento chino, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el libro de Darwin provocó un escándalo en la sociedad victoriana, provocó un escándalo entre las clases acomodadas conservadoras y entre la iglesia victoriana, pero fue apoyadísimo por Huxley, Thomas Henry Huxley, John Hooker, Herbert Spencer, que habían fundado una cosa que yo no he sabido hasta hace 2 años, el X Club, que no lo conoce tampoco ningún biólogo. El X Club fue un club formado por una serie de científicos poderosos. A la cabeza estaba Thomas Henry Huxley, que era una persona tremendamente poderosa en Inglaterra. Fue miembro de 10 comisiones reales, presidente de todas las sociedades, la geológica, la historia natural, increíble, la linneana. Y estos fundaron el X Club con el objeto de promover el darwinismo. Es decir, que desde el punto de vista científico eran personas además que tenían ideas eugenistas, tenían muy claro que ellos eran la culminación de la evolución y que los pobres estaban en un escalón más bajo, y luego ya por supuesto
los negros y los hispanos y eso, pues más abajo. Lo que interesa es que han convertido el darwinismo en el sustituto de la religión y pretenden explicar todo, y el darwinismo no explica todo. Los científicos sabemos que la ciencia no explica todo, son aproximaciones a la verdad. Por ejemplo, los físicos con la mecánica cuántica y la relatividad, que es una cosa de una profundidad y de una cosa, pues son conscientes de que no explican todo, porque incluso tienen algunas contradicciones entre ellos y están buscando una teoría unificadora. Pues los biólogos dan por explicar todo por el azar y la selección natural. Entonces se ha convertido en una especie de religión. Para que exista la selección natural tiene que haber características que estén grabadas en nuestros genes, porque no, claro, no hay nada que seleccionar. Muchos darwinistas hablan también de características incluso de comportamiento, que son genéticas, una falacia absoluta. Entonces, eso tiene un componente muy importante desde el punto de vista de justificación de la situación. Es decir, claro, si la vida es competencia y los más aptos son los que triunfan, pues los que están en el poder, es porque la vida es así. Son leyes naturales. De hecho, John Rockefeller lo entendió perfectamente. Dijo que el mantenimiento de un gran negocio es simplemente una ley es la supervivencia del más apto, que es una ley de naturaleza y una ley divina. Entonces, el determinismo genético del darwinismo lo que es una justificación de la situación. ¿Estás diciendo que las fuerzas políticas y económicas crearon la ciencia a su imagen y semejanza? Bueno, la ciencia actual está en manos de personas de un gran poder económico, ¿no? Los grandes propietarios de los laboratorios farmacéuticos, de la industria de la biotecnología, de los transgénicos, pues siguen siendo, son los Rockefeller y los Rothschild y los Carnegie. Efectivamente, tiene un componente muy importante. O sea, yo cuando empecé a estudiar el darwinismo pensaba que era una teoría científica obsoleta, anticuada y que había que mejorar. Luego ya me he dado cuenta que es imposible cambiarla, a pesar de que los datos que van saliendo contradicen todo eso, porque es una forma de ver la vida, es una creencia que favorece mucho la situación tal como está, porque las justifica científicamente. Y sin embargo tú lees El origen del hombre y habla de que con el tiempo las razas civilizadas exterminarán a todas las salvajes por el mundo esparcidas, y entonces la laguna de la evolución será mayor porque la laguna solamente estará entre un papión y el hombre moderno, mientras que actualmente la laguna estaba entre el negro y el gorila. Eso lo decía Darwin. Y decía, por ejemplo, que la mujer, las cualidades de la mujer, que tiene cualidades de imitación y de rápida percepción más que el hombre, que son cualidades de los pueblos primitivos, y que eso indica que la mujer está en un estado evolutivo inferior al hombre. Eso lo dice Darwin en El origen del hombre. Y que a los trabajadores y a los pobres, que para controlar las malas disposiciones, pues o se les ejecuta o se les mete en la cárcel por mucho tiempo, porque las disposiciones malévolas de los pobres, por visto según él, eran intrínsecas a los pobres. Una cosa bastante terrible. O sea, cuando lees a Darwin realmente, es por lo que cuando yo digo que son auténticos engendros. El origen del hombre es una auténtica bazofia intelectual y científica, sin la menor duda. De hecho, creo que el primo de Darwin es el que funda la eugenesia, ¿no? Bueno, la eugenesia la fundó ¿Qué es la...? Francis Galton. La eugenesia empezó por ser el resultado de la concepción estúpida esta de las clases elevadas anglosajonas de que ellos eran la culminación de la evolución. Y que las características de comportamiento son innatas. Entonces, que los pobres eran viciosos, degradados, borrachos, claro. Escribió Galton un libro llamado El genio hereditario, en el que decía que los hijos de grandes hombres solían ser también grandes hombres, lo cual es una perogrullada, porque en Inglaterra en aquella época el hijo de un albañil era otro albañil, y el hijo de un lord era otro lord. Pero ellos son así, es la forma de ver ellos, los darwinistas, la realidad. Y entonces, pues la idea era que se cruzasen nada más entre gente elevada, como ellos decían. ¿Qué pasó? Que pues se casaban con primas suyas, Darwin se casó con una prima. Entonces, el siguiente presidente de la Sociedad Eugenésica fue Horace Darwin, hijo de Darwin, y fue el que introdujo la eugenesia negativa, es decir, la prohibición de reproducirse a los que consideraban ellos imperfectos, una cosa bastante monstruosa. En la Sociedad Eugenésica hay varios hijos de Darwin, eran eugenistas, y la Sociedad Eugenésica, la eugenesia lo que preconiza es que sobra mucha gente en el mundo y que hay que procurar quitar gente y hacer posible de los de menor calidad. Ese fenómeno, pues yo pensaba que había sido una cosa pasada. Hitler, en el libro Mein Kampf, se basa en El origen del hombre de Darwin. También he tenido la desgracia de tener que leérmelo porque
me da vergüenza comprarlo y me lo ha enviado un alumno en PDF. Y la verdad es que se nota perfectamente las menciones que hace al darwinismo en cuanto a la necesidad de eliminación de los inadecuados. ¿Estás diciendo que Hitler se basó en Darwin? Sí, y los científicos darwinistas... En su raza superior... Claro, evidentemente. Si usted lee El origen del hombre y lee Mein Kampf, verá párrafos prácticamente idénticos, realmente. Y bueno, también hubo en Estados Unidos, también la eugenesia produjo la esterilización de decenas de miles de personas. Salieron leyes eugenésicas en la que decía que la herencia era causante de los borrachos, alcohólicos, degenerados, que eran hereditarios. Entonces esterilizaron a decenas de miles de personas, no sé cuántas, pero vamos, bastantes decenas de miles, fundamentalmente negros e hispanos pobres. Porque claro, los alcohólicos pobres eran degenerados, los alcohólicos ricos eran jóvenes disolutos. A los ricos no los esterilizaban, eran todos pobres, ¿no? Una cosa bastante monstruosa también ocurrió en los países nórdicos con los lapones y también en Dinamarca también hubo este tipo de esterilizaciones. Pero pensaba que se había olvidado, pero la cosa sigue porque hay sociedades a las que pertenecen los científicos más prestigiosos. Hay una que se llama Optimum Population, a la que pertenece Sir David Attenborough, famoso divulgador del darwinismo, de la competencia de los animales que matan, entre las cosas. También el comandante Cousteau, también era eugenista, decía que había que eliminar una gran cantidad de personas en el mundo. Y bueno, pues los que han llevado esto en marcha, la bandera de la eugenesia ha sido la familia Rockefeller, fundamentalmente. Hay un grupo ahora formado por David Rockefeller, Ted Turner, que dice que sobra Ted Turner es el dueño de la CNN, que sobra el 90% de la población para que el mundo pueda vivir al nivel que viven ellos, claro. Hay un grupo así de grandes magnates que se reúnen continuamente para hablar sobre las preocupaciones filantrópicas por el aumento de la humanidad, de la población. La realidad es que no hay escasez de alimentos, no faltan alimentos para alimentar a toda la población, lo que están es mal repartidos. La eugenesia pues se basa en la concepción darwinista, primero, de que nuestras características, nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestro comportamiento está en los genes. Está basado en eso, y que la vida es competencia y que los más aptos pues son los que se quedan con todo. Darwin decía que la tendencia de las sociedades, de los médicos a curar a los pobres, los asilos para imbéciles que decía él, y para los pobres, para degenerados, incluso la vacuna, que lo que hacía era salvar vidas a gente que no eran aptos, y que los miembros de las naciones civilizadas van degenerando porque se permite que vivan las personas que no son aptas. Eso lo dice él, y dice que ninguno criador de ganados es tan estúpido que deje sacar crías a sus peores animales. Eso lo dice Darwin en El origen del hombre, es decir, que no es ninguna cosa indirecta ni una interpretación. Es muy divertido porque cuando hablan del darwinismo social dicen que Spencer se basó en Darwin, y es al revés. Darwin se basó en Spencer. O sea, en el libro El origen de las especies, por medio de la selección natural, etcétera, él dice que la selección natural también se puede llamar la supervivencia del más adecuado, según dice el término empleado por Herbert Spencer, que escribió su libro 5 o 6 años antes del origen del hombre. Porque hay una cosa evidente: si la evolución fuera mediante pequeños cambios graduales y diminutos, como decía Darwin y como dicen los darwinistas, en el registro fósil se habían encontrado muchísimos más ejemplares intermedios que ejemplares finales. Es una cuestión de pura lógica, y lo que se encuentra son cambios bruscos de organización.